todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 67. Una semana más aquí acompañados de mis mejores compañeros, Rafael Suárez, biólogo y profesor. ¿Cómo va todo, Rafa? ¿Qué tal la semana? Pues la verdad que muy bien, ya con ganas de paliquito, además que te iba a estar de lujo. Y nada, por otro lado, pues ya terminando con, con los quehaceres profesionales, ya se acaba el curso, así que es lo que hay, pero bueno, también había ganas de ir cerrando eso. Dios, ¿cómo se nota cuando se acaba el curso académico? Con los profesores ya la felicidad va aumentando exponencialmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a mi otro lado, Adrián Flores, ambientólogo, pajarero y un largo etcétera. Adri, ¿cómo va todo? Bien, bien, con la misma cantidad de curro porque los no profesores seguimos igual, pero bien, bien. Con calor y quiero rescatar un chiste del último coffee break a esto, de que va a ser una tertulia sesuda, porque se suda. Y que además Papalique viene perfecto, ¿eh? Pero bueno, que se lleva. Me encanta. Es un pequeño spoiler del invitado que vamos a tener hoy. Antes de presentarlo, vamos a destacar el hecho de que hoy Víctor no puede estar con nosotros. Es una pena, la verdad. A ver si se puede incorporar para esa tertulia final, que es el próximo episodio, final de temporada. Y bueno, y aquí al micrófono, su físico y rara avis de confianza, Daniel Prieto. Hoy, como ha adelantado Adri, pues tenemos al presentador y director, podríamos decirlo, de Coffee Break, del podcast de referencia de ciencia de Canarias. O sea, para nosotros es una referencia, al tenerlo aquí yo creo que es una auténtica gozada. Héctor Socas, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Estar aquí con ustedes compartiendo con lo que yo considero la nueva generación, ¿no? The Next Generation. Así que Vamos un poquito ahí, poco a poco vamos avanzando, pero de verdad que es un auténtico placer tenerte aquí. Y bueno, para quien no te conozca, que no sé si eso es posible, más teniendo en cuenta los oyentes de este programa, o sea, yo creo que todo el mundo tiene ubicado a Héctor Socas. Vamos a hacer una breve presentación, como es costumbre de este podcast. Él es físico por la Universidad de La Laguna, se especializó en astrofísica. Fue poco después astrofísico residente en el IAC y se doctora en astrofísica en ese mismo centro, en el 99, con una tesis titulada, y de la cual le vamos a preguntar luego, porque a mí el título me deja un poco a cuadros, Inversión de líneas espectrales y perfiles de strokes en condiciones alejadas del equilibrio termodinámico local. Tesis que obtuvo el primer premio de la Sociedad Española de Astronomía a mejor tesis doctoral. Y bueno, del 99 al 2008 trabajó y vivió en Estados Unidos, en el National Center for Atmospheric Research, en Colorado, donde realizó investigación, desarrollo de instrumentación para telescopios terrestres y participó en misiones como la JINODE de la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, o el Solar Dynamic Observatory de la NASA. Desde 2019 hasta 2023, actualmente es director en funciones del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Museos de Tenerife, aquí en la isla, y también es un divulgador empedernido. O sea, yo creo que ya lo hemos dicho, lo hemos destacado, es presentador y fundador del podcast de divulgación científica Coffee Break, Señal y Ruido, donde plantean, tertulias sobre actualidad científica, primando el entretenimiento y el sentido del humor, aunque de vez en cuando también tienen invitados. Hoy, por suerte, es nuestro invitado, o sea, es una auténtica gozada. Este podcast todavía estamos muy lejos de alcanzarles, pero es que lleva la friolera de 420 episodios y hace poco, en la Feria del Libro de Madrid, realizaron un episodio en directo. Ojalá nosotros algún día, también te digo. Ha obtenido, Coffee Break, es que lo de este podcast es una locura. Y sé que la presentación me está quedando larga, pero se la merece. O sea, se la merece completamente. Es premio del público al mejor podcast 2022 por la Asociación Española de Podcast y premio iVoox al mejor podcast de ciencia del mismo año. Y yo creo que con esto queda todo clarísimo. O sea, fíjense en el nivel de invitado que tenemos hoy. Hoy de verdad estamos muy, muy motivados con esta tertulia. Así que sin más dilación, cerramos introducción y comenzamos. Porque ya no tengo nombre, me llaman a duras penas, porque ya no tengo nombre. Por matar un gato me llamaron matón, por soñar despierto me dieron loco, y por no escuchar lo que decían me llamaron sordo. Por
matar un gato me llamaron matón, por soñar despierto me dieron loco, y por no escuchar lo que decían me llamaron sordo. Bueno, Héctor, después de esta extensa presentación, de nuevo darte las gracias por venir, que nunca son suficientes gracias. El honor es Bueno, mío. Si gracias alguno ha a estado ustedes. tanto Twitter ya pilla la referencia. Usted es la hermana de don Francisco. Totalmente. Y bueno, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados que se pasan por aquí por primera vez es: ¿por qué decidiste estudiar física? ¿Por qué te movió a estudiar esa carrera tan bonita y fantástica que es física? Y no lo digo yo porque sea físico y el único que tiene el programa, pero llevamos 2 programas con físicos invitados y hay que presumir de este ámbito del conocimiento. Sí, sí, no, bueno, se nota que eres de los míos, Dani. Aquí a Rafa y a Adri, pues los podemos aquí, no sé si tendrán alguna objeción, pero hoy, bueno, estamos, iba a decir en mayoría, pero no, estamos en igualdad de condiciones. Oye, una cosa que quería, es que la palabra no es corregir, pero quería quitarme responsabilidad un poco cuando dijiste que el chiste de la tertulia se suda, que es de Coffee Break y tal. No sé si lo mencioné en su momento, pero en realidad lo pillé de Lelutier. Así que si a alguien no le gustó la broma, no es culpa mía, ¿vale? Es que soy muy fan de Lelutier y esa broma es de ellos, como algunas que ya tengo tan interiorizadas que a veces a lo mejor hasta me olvido de que son de ellos y que le corresponde, ¿no? Y bueno, como además este año pues ya ha sido el fin oficial de ese grupo tan maravilloso, pues nada, ahí queda como pequeño guiño, ¿no? Más de Y un mastropiero está triste, ¿eh? sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, nada, me preguntabas que por qué estudié física y en realidad yo la verdad es que llego a la física a través de la astrofísica, ¿no? Yo siempre quería ser astrofísico desde pequeñito. Yo creo que empecé con el tema de las películas del espacio y las naves espaciales y todo ese mundo por explorar me fascinaba mucho. Y también me transmitía, el pensar en el espacio me transmitía una cierta sensación, no sé cómo decirlo, como de paz o de serenidad, que en aquella época de mi vida me venía muy bien, me conectaba con el cosmos, ¿no? Y estas cosas que se dicen ahora. Y yo creo que fue algo que me enganchó muy rápidamente, la fascinación, todo el misterio que rodeaba y que sigue rodeando a la astrofísica, todo lo que había por descubrir, por aprender. Y luego también se juntaron ahí un par de cosas, ¿no? Se alinearon los astros un poco, si podemos usar esa expresión, porque de pequeño, no sé, yo debía tener 12 años o así, cuando se estrenó en televisión española la serie Cosmos, de Carl Sagan, que me marcó muchísimo. Además, en aquella época la tele era la tele, o sea, eso era lo que había, y todo el mundo se sentaba en el comedor de casa a ver. O sea, de hecho, cuando llega la tele a mi casa solo había un canal, porque donde yo vivía, en Icó de los Vinos, todavía no llegaba la segunda cadena, ¿no? Y me acuerdo cuando llegó la segunda cadena y ya había la posibilidad de elegir, o sea, ya había que pelearse por qué queríamos ver en la tele. Eso fue como un gran logro, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que daban en la tele era súper importante, todo el mundo lo veía, se hablaba al día siguiente en el colegio y, y a mí me marcó mucho esa serie, ¿no? Cosmos. Realmente, o sea, tengo recuerdos muy nítidos de aquella época, de estar allí sentado en el sillón, viendo aquellas imágenes, a lo mejor no entendiendo bien a lo mejor no, seguro, no entendía todo lo que se decía, pero sí que me transmitía la fascinación, ¿no? El querer saber más. Y eso yo creo que me marcó mucho y me hizo pensar que, bueno, yo no pensaba mucho en aquella época que quería ser de mayor, pero sí que empezaba a tener pues esos sueños de niños que quieren ser, pues no sé, superhéroes, futbolistas, este tipo de cosas. Pues yo soñaba con ser un científico que descubría algo súper importante, ¿no? Y luego un tercer elemento que se alinea también ahí es el hecho de que en Canarias tenemos los observatorios de Canarias. Y entonces yo sospecho que esas ilusiones de infancia probablemente se hubieran quedado ahí como muchas otras cosas, ¿no? Como esa gente que sueña con ser futbolista o con ser músico y que luego, pues, en fin, se les pasa un poco esa fiebre y estudian, ¿no? Alguna carrera seria y se dedican a algún trabajo
de los que podemos considerar, ¿no? De los que a tus padres les gusta que estudies y que trabajes. Y seguramente eso me hubiera pasado a mí también, pero el hecho de que existieran estos observatorios y de que de vez en cuando aparecían noticias en la tele, pues de que, no sé, noticias relacionadas con la ciencia y que empiezas a conocer a gente, a conocer investigadores, que ya no es un señor en Estados Unidos que sale por la tele, sino que ya es gente normal, que los ves por la calle, que puedes hablar con ellos. Y esa cercanía yo creo que me hizo darme cuenta de que era algo posible, de que podía llegar a ser alguien como ellos, ¿no? Y por eso insisto mucho en que es importante también el modelo, cuando hablamos de vocaciones científicas y despertar vocaciones científicas en las mentes jóvenes, es importante también la cercanía. O sea, no solo hablarles de Einstein y de Marie Curie y de todos esos grandes genios del pasado, sino también de la gente normal, porque la ciencia no es solo genios, también es gente normal que hace su trabajo como cualquier otra persona normal hace su trabajo, pues también se puede hacer trabajo normal. No hace falta ser un gran genio, ni hace falta ser una figura histórica, ¿no? Y yo tuve la suerte de tener esa cercanía y de conocer de primera mano, a ver, de forma muy breve, ¿no? Yo, bueno, como digo, pues vivía en un pueblo y no tenía esa posibilidad de interactuar en el día a día, pero sí que veía que se podía estudiar aquí, que se podía hacer esa carrera y que había sitios donde se podía trabajar y que había gente que trabajaba en eso y era gente normal, ¿no? No era solo gente que salía por la tele. Entonces yo creo que toda esa combinación de cosas es lo que me llevó a decidirme a estudiar física y a intentar convertirme en investigador en astrofísica. Me encanta porque al final, bueno, la semana pasada tuvimos a dos de las responsables del proyecto de Allende Stars, que son Lucía González Cuesta y Laura Hermosa Muñoz. Y cómo da igual el sitio donde procedas, que al final yo creo que todos los físicos tenemos esa conexión de infancia porque nos gustaba el cielo, porque nos gustaba, ¿sabes? El espacio, esa fascinación por el universo, que luego a lo mejor el físico, pues uno se dedica a la óptica, otro a la termodinámica, otro a la física estadística, o Eso lo es. que quieras, pero esa conexión que es el cielo, el decir, el mirar arriba y comentar, joder, yo quiero saber qué está pasando. Sí. Si me permite solo una cosita muy breve, exactamente eso le digo siempre a los docentes, ¿no? Los profesores y profesoras, que creo que hay dos cosas que son súper atractivas para las mentes jóvenes para atraerlos a la ciencia, y son el espacio y los dinosaurios. Creo que esos dos elementos son la clave para atraerlos, como dices tú, en nuestro caso, atraerlos al lado oscuro, que luego a lo mejor estoy totalmente de acuerdo contigo, luego se dedican a otra cosa, se dedican a los láser, a la tecnología, a la informática, a lo que sea, pero es un camino para entrar, ¿no? En el ámbito científico, sí, estoy de acuerdo. Héctor, quería decirte que he utilizado ambas cartas como, como profesor, tanto la del espacio, del universo y la de los dinosaurios, ambas con mucho éxito, la verdad. De hecho, uno de los trabajos que le mandé ya a final de curso a los chicos fue hacer un documental narrado por ellos mismos sobre la temática que ellos prefirieran del universo, la que más curiosidad les diera, porque creo que todo como se entra al mundo científico, como estábamos hablando, se basa mucho en la curiosidad, en esa mentalidad de niño, de preguntarse cosas, de querer aprender. Entonces yo creo que el docente también tiene que dar un poquito de rienda suelta dentro de los cauces, obviamente, del currículo, pero dar un poquito de rienda suelta a esa curiosidad, que experimenten y demás. Y también quería, bueno, y los dinosaurios, que obviamente pues siempre les dije, ahí Adri se reirá, les hablaba de las aves y de los dinosaurios, y al día siguiente los chicos viniendo, maestro, profe, vi un dinosaurio hoy, vi una paloma y se lo dije a mi madre y se quedó flipando. Y la verdad que súper... claro, ellos no lo saben y les resulta súper curioso y la verdad que es una carta muy buena para ellos. Y también quería destacar la figura de Carl Sagan porque yo creo que ha sido una persona tan inspiradora. Recuerdo a mi profesor de física, Héctor, también, en biología, que él hablaba con auténtica devoción de Carl Sagan. De hecho, él nos contaba una anécdota una vez que él coincidió con Carl dando una charla y él no se lo podía creer. Como, me lo imagino como el típico vídeo este de los Beatles y la gente gritando cuando iba a verlos, pues algo parecido, pero una persona absolutamente increíble. De hecho, ayer me estaba viendo un capítulo de Cosmos, lo que pasa que la última serie.
pero sí. Sí, yo creo, por lo menos en mi infancia, había como los tres grandes divulgadores, eran Sagan en el ámbito de la física, astrofísica, bueno, y todo lo que queramos, porque realmente era todo muy amplio. Estaba Cousteau, que creo que fue el instigador de muchas vocaciones científicas en los ámbitos bueno, de biología, de ciencias del mar, de ecología, naturalismo, todo este tipo de cosas. Y luego Félix Rodríguez de la Fuente también en el caso de España, ¿no? Que fue uno de los, también de los divulgadores creo que más potentes que tuvimos en España. Y sí, yo creo que en general entre esos tres en mi época se movieron el desarrollo de vocaciones científicas. Sagan además es que era una figura mediática mundial a un nivel yo creo que sin precedentes. Creo que desde Einstein no ha habido un científico que a nivel popular tuviera tanta... era casi como una estrella de rock, ¿no? Era una persona con mucha popularidad. Aquí solo lo conocimos por Cosmos, ¿no? Pero en Estados Unidos él ya era conocido mucho antes de Cosmos y de hecho eso es lo que le valió el poder hacer una superproducción. Cosmos en su época fue una superproducción de documental, fue una apuesta muy, muy importante, ¿no? Para hacer un documental. Y bueno, eso era una figura mediática, salía en programas de televisión habitualmente, ¿no? De estos pues, para comentar todo tipo de noticias y es algo que no era habitual. Entonces era como una figura muy destacable a nivel popular porque tenía, es que hasta una forma particular de hablar, ¿no? Él hablaba y parecía que estaba recitando. Y eso en inglés se nota mucho. Claro, en Cosmos estamos viendo algo guionizado y además lo vimos traducido al español, por suerte, con la maravillosa voz de José María del Río, que hace un doblaje. Yo creo que los que vimos Cosmos también recordamos perfectamente la voz de José María del Río, que hizo un doblaje maravilloso. Pero bueno, es algo que estaba guionizado. Pero cuando tú oyes hablar a Sagan en entrevistas, en conversaciones, en conferencias, te das cuenta de que es que realmente él hablaba así, que esa era su forma normal, ¿no? Había cierto cachondeo con una expresión billions and billions, ¿no? Que decía él. Bueno, que realmente no lo decía, pero se hizo popular, ¿no? Por esa forma de... esa expresión, ¿no? Que es que no lo puedo traducir a español porque billion significa miles de millones y no queda poético decir miles de millones y miles de millones, pero dicho en inglés y con esa sonoridad que él le ponía sonaba muy divertido, aunque es como digo una especie de leyenda urbana. Él esa expresión no la llegó a usar, pero se popularizó. Bueno, es porque había parodias, es que es a lo que iba. Había cómicos que parodiaban a Sagan en televisión, ¿no? Esto te da una medida de la popularidad que llegaba a tener. Y queríamos comentarte, porque en el capítulo 21, casi me voy 20 más, en el capítulo 21 tuvimos a Idaira Llanes, que Sí. pues también es astrofísica, y pues que nos contó que tú habías sido su referente, ¿no? A la hora de, pues, de interesarse por la física y posteriormente la astrofísica. Entonces, vinculándolo un poco con el tema de Carl Sagan y todo esto, ¿se podría decir que para ti era un referente o había otros, conociste no sé, algunas, ay, me acabo de liar todo, algún astrónomo personalmente que te inspirara como referente? Sí, pero ya más tarde, ya más en el tema, ya más en la universidad. La historia de Idaira, por cierto, antes de ir a tu pregunta, la verdad es que es de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera. Y mira que me han pasado cosas bonitas, he tenido muchísima suerte en la vida, pero lo de Idaira es una cosa que me pareció maravillosa. Cuando un día de repente, pues allí en el IAC, ¿no? En el astrofísico, pues se acerca a mí, una chica que yo no conocía, y me cuenta la historia de que era pues una chica también de ICO y que estuvo en una charla que yo di allí en el instituto, el que fue mi instituto, ¿no? Donde yo estudié, el instituto de secundaria, el Lucas Martín Espino, y que he estado 2 veces allí, y en una de esas charlas, pues que estaba Idaira, pues no recuerdo si me dijo que tenía 13 años o algo así en aquella época. Y que me dijo que esa charla que di allí a ella le había motivado mucho, ¿no? Que yo quiero pensar que no fue la única razón por la cual se decidió a estudiar astrofísica, pero que aquello le motivó mucho y,
pues ya te digo, y ahora pues una doctoranda está haciendo su tesis doctoral ahí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Estudió astrofísica y está haciendo ahí su doctorado, y me enseñó incluso una foto que conserva de aquel día cuando yo estuve allí en el instituto y nos sacamos una foto después y bueno, estuvimos ahí un ratito charlando y eso. Y bueno, me pareció bueno, una historia maravillosa que me emocionó mucho y todavía me pone un poco los pelos de punta recordarlo. Respecto a tu pregunta, el caso es que yo siempre me sentí como muy aislado cuando de joven, ¿no? En cuanto a las cosas que me interesaban, porque no había pues internet. Ahora parece que estoy aquí de abuelo contando batallitas, pero es así, y no tenía yo muchos medios y muchas formas de estar en contacto con el ámbito científico, ¿no? Entonces yo pues cada vez que caía un libro en mis manos, pues lo devoraba con una ansia tremenda y claro, sí, luego empecé a leer a gente como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, que creo que son otros de mis grandes referentes. En general me hice un apasionado de la ciencia ficción, pero sobre todo de la ciencia ficción dura y de estos autores que también escribían ensayos, ¿no? Que no solo era la historia de ciencia ficción, sino también la parte científica y el mirar al futuro y cómo será la sociedad en el futuro y todo este tipo de autores me interesaban mucho. Pero no llegué a tener referentes cercanos, más allá de eso, de poder ir a alguna charla cuando mi padre podía llevarme, pues, no sé, en Santa Cruz, alguna charla que hubiera, sobre todo de astrofísicos. Y sí recuerdo que me impactó, pues ya con 18 años, cuando empiezo la carrera de física, que una de las asignaturas que nos daban en la carrera, la asignatura de física general, nos la daba una astrofísica, que era Clara Régulo, que se acaba de jubilar hace poco, y, y pues me impactó mucho, ¿no? El tener ese contacto diario y bueno, siempre que podía estaba buscando una excusa para ir a preguntarle cosas o incluso en las tutorías las hacía en su despacho en el astrofísico, pues era una oportunidad para ir al astrofísico y entrar allí en aquello que para mí era como una catedral y poder estar hablando con un astrofísico de verdad, ¿no? Sí recuerdo tener esa fascinación, fíjate tú, con 18 años ya estudiando la carrera, pues era prácticamente la primera astrofísica con la que yo tenía ese contacto directo y sí que pues para mí también supuso algo pues de eso, de referente, ¿no? De una persona cercana, un espejo en el que te miras, ¿no? Sí, yo quería añadir, bueno, que yo tuve a Clara Régulo como tutora del POAD, que es el programa de orientación del alumnado. O sea, que te ponen un profesor de la universidad dentro que es tu tutor, por si acaso tienes dudas pues de determinadas, de convocatorias, de gestiones, etcétera. Entonces yo tuve a Clara de tutora en primero y sí, la verdad que ella es fascinante, es física solar, sí, bueno, sí, Ujú. ha estudiado, se centraba en física solar, si no me equivoco. Correcto. Y de verdad, es fascinante. Y respecto a lo de Idaira, pues nada, mandarle un abrazo desde aquí, porque es amiga del programa, o sea que es un placer a ver si dentro de poco la volvemos a tener por los micrófonos de Palique. Sí. Y yo te quería preguntar, que lo dejé caer antes durante la presentación, porque, bueno, ahora vamos a avanzar, avanzas en la universidad, terminas la carrera y empiezas un doctorado. Ese doctorado, que al final da como resultado de la tesis que gana el premio de la Sociedad Española de Astronomía que citamos antes, lleva ese título que no voy a repetir de nuevo y que te voy a dar la libertad de explicarlo un poco porque yo cuando lo leí ayer fue como, no sé de qué va. Es difícil de explicar porque es algo como muy técnico y muy específico, ¿no? Y eso es una cosa un poco frustrante que tenemos a veces en ciencia, que el 99,9% de las cosas que hacemos, pues, no sé, a mí por lo menos me cuesta mucho explicárselas a mi madre, por ejemplo, ¿no? Que siempre pues quieren, no sé, quieren estar, no sé, apoyarte y decirte lo bien que lo haces todo y no sé qué. Pero digo mi madre como refiriéndome al público general, ¿no? Que son cosas que realmente es difícil hacerlas entender a alguien que, no te digo ya ni siquiera a otro científico, sino a alguien que no sea de tu mismo campo. Entonces, si quieres te cuento un poco de qué va la tesis esta y por qué tiene este título y verás bueno, que el título tiene todo el sentido del mundo. O sea, no parece una idea de olla, pero en realidad no lo es. Y
espero no aburrir mucho. Pero de lo que se trata es lo siguiente, y de hecho a mí me pareció incluso fascinante cuando se me presentó el proyecto y la posibilidad de poderme meter en este proyecto, porque nos daban a elegir entre varios, ¿no? Y tenías que elegir el que más te interesaba. Se trataba lo siguiente, se trataba de coger observaciones del Sol, espectros en este caso, es decir, espectro es cuando cogemos la luz y la descomponemos en sus colores, ¿no? En todas las frecuencias de la luz y vemos dónde hay más intensidad, ¿no? Entre los diferentes colores, porque ahí hay las marcas de lo que llamamos las líneas espectrales, que son las huellas que dejan los diferentes átomos que hay presentes, en este caso sería en la atmósfera del Sol, ¿no? Bueno, pues una cosa en la que había tenido mucho éxito el grupo de física solar de aquí, del IAC, es en desarrollar una serie de técnicas que te permitían, a partir de esas observaciones del espectro, coger el espectro y reconstruir cómo es la atmósfera del Sol en profundidad. Es decir, poder ver cómo varía con la altura, por ejemplo, la temperatura, que es pues, más caliente en las capas más bajas y luego va disminuyendo según vas yéndote a capas más y más altas, ¿no? O, por ejemplo, la velocidad, cómo se está moviendo el plasma, o la densidad. Todo ese tipo de parámetros los puedes deducir. Como además los telescopios que tenemos para observar el Sol no solo te dan un espectro del Sol entero, sino que tú ves una imagen muy pequeñita, con mucha resolución, de cada uno de esos píxeles podemos hacer un espectro. Entonces, de cada uno de esos píxeles puedes hacer una reconstrucción en profundidad de lo que hay ahí. Con lo cual, cuando haces eso sobre todo el campo de visión, sobre cada píxel para el cual tienes el espectro, al final acabas teniendo un cubo en 3 dimensiones de cómo es ese trozo del Sol. O sea, puedes hacer una reconstrucción en 3 dimensiones de la temperatura, todas esas cosas. Además, resulta que otra cosa que se suele observar cuando hacemos física solar, que de hecho es lo más importante, ya no es solo el espectro, sino también la polarización. O sea, se hace el espectro no solo de la intensidad de la luz, sino de cómo está polarizada. ¿Por qué? Porque el campo magnético polariza la luz. Normalmente la luz que solemos ver no está polarizada. Polarizada quiere decir que hay una dirección preferente en la cual vibra, ¿no? Sabemos que la luz es una vibración del campo electromagnético. La luz que nos viene del Sol pues va vibrando aleatoriamente en todas las direcciones normalmente. Pero cuando hay un campo magnético, resulta que ese campo magnético hace que ya no sea totalmente aleatorio, sino que hay una dirección en la que vibra más ese campo electromagnético. Entonces la luz está como un poquito polarizada. Son grados muy pequeños, de menos del 1%, lo que se mide habitualmente, pero se puede medir. Y eso está relacionado con el campo magnético. Con lo cual, además de analizar el espectro, analizamos también la polarización y eso nos da la información del campo magnético. O sea, podemos tener ese cubo de información del Sol, de la temperatura, la velocidad tal, y además el campo magnético, que es súper importante porque toda la actividad solar depende del campo magnético. Todas estas erupciones que vemos, estas tormentas solares, todo eso pasa porque el campo magnético se retuerce demasiado, se rompe y provoca una explosión en el plasma solar, ¿no? Bueno, eso es lo que se sabía hacer. Pero eso solo funcionaba hasta unos 500 kilómetros de altura en la atmósfera del Sol. Es lo que se llama la fotosfera. ¿Por qué? Porque todo ese análisis que se hace depende de poder aplicar una aproximación, que es una aproximación que se usa mucho en astrofísica y en otros ámbitos, que es muy útil, que se llama la del equilibrio termodinámico local. Eso simplifica mucho los cálculos y nos permite, en este caso nos permitía resolver este problema. ¿Qué pasa? Que hay una zona súper interesante, pues claro, nuestro grupo lleva 20 años trabajando en esto, eran los pioneros mundiales y esos 500 kilómetros de atmósfera eran los pioneros mundiales en hacer ese tipo de estudios. ¿Qué pasa? Que de 500 kilómetros para arriba hay lo que se llama la cromosfera, que es una capa, pues eso, de 500 kilómetros a 2000 kilómetros de altura, que es una capa súper interesante porque ahí es donde empieza a dominar el campo magnético. Y entonces ahí es donde ocurren la mayor parte, donde se originan la mayor parte de cosas que no sabemos sobre el Sol. O sea, digamos que esos primeros 500 kilómetros ya eran bastante bien conocidos, pero esos 500 a 2000 es donde están todos los misterios y el origen de todos esos fenómenos de actividad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que están todos los misterios porque esa parte es muy difícil de estudiar y es muy difícil porque ahí no se cumple el equilibrio termodinámico local. Entonces, lo que tenía que hacer en mi tesis era extender esas técnicas que se aplicaban en equilibrio termodinámico local para poderlas aplicar también cuando no hay equilibrio termodinámico local. Y de esa forma poder
esas herramientas que estábamos utilizando para estudiar esos primeros 500 kilómetros, poderlas extender hasta los 2000 kilómetros que hay por encima, ¿no? O sea, poder llegar a la cromosfera. O sea, lo que estábamos haciendo en la fotosfera, poderlo hacer también en la cromosfera. Ese era el objetivo que se perseguía y por eso el título de la tesis habla de inversión, ¿no? Estas técnicas se llaman inversiones, inversión de líneas espectrales, tal, fuera del equilibrio termodinámico local. Y lo de los perfiles de Stokes es porque se llaman así a los perfiles de polarización, ¿no? La polarización se mide en lo que se llaman los parámetros de Stokes. Entonces, para una frecuencia dada tú tienes la intensidad de la luz y tienes además 3 parámetros de Stokes que te dan la polarización lineal y circular. Entonces, el perfil de cómo varían los parámetros de Stokes en función de la frecuencia son los perfiles de Stokes de los que se habla en el título de la tesis. Entonces ya tenemos la inversión, las líneas espectrales, fuera del equilibrio termodinámico local y los perfiles de Stokes. Creo que está todo, ¿no? No sé si me queda algo. Sí, o sea, es que has desgranado punto por punto cada parte de la tesis que yo me queda alucinando con la explicación y también me han venido un poco de recuerdos de Vietnam con óptica física. Cuando he dicho los perfiles de Stokes ha sido como, oh Dios. Sí. Yo encima intentando dibujar en 3D las láminas con la polarización que no me Sí. sale. Yo en 3D soy horrible dibujando. O sea, me acaba de venir como todo el recuerdo de la asignatura y digo, uff. Pero me Confieso encanta, que o sea, esa es una parte que en la carrera yo también lo pasé bastante mal cuando la tuve que estudiar, me resultó bastante desagradable, pero es como todo, que luego, que una cosa es estudiar en la carrera y otra cosa es luego cuando ya te metes y lo haces con un objetivo y lo empiezas a estudiar y a aprender con vistas a aplicarlo a algo y es a lo que te dedicas, digamos, y le ves la utilidad, pues entonces ya lo ves de otra forma y puedes incluso hasta llegar a coger el gusto. sí, es que a mí hay una cosa que me parece muy curiosa porque, por ejemplo, termodinámica yo creo que fue de las pocas asignaturas de decir, cuando la estoy dando me está encantando y la estoy disfrutando mucho, porque sobre todo me acuerdo que a mitad de curso fue el momento de cambiar el chip, o sea, de decir, uy, espera, ya lo entiendo, y ya a partir de ahí fue como todo fascinante. Y luego hay otras asignaturas como óptica física, que a día de hoy lo pienso y digo, joder, está muy guapo el tema, pero y incluso historia de la física, porque yo tuve la optativa de historia de la física, que en el momento de cursarla, obviamente ya era cuarto de carrera y uno está hasta las narices de todo y quiere mandar todo por saco, pero luego es cuando el año posterior a terminar la carrera, empecé a leer sobre historia de la física y fue como, joder, es que la asignatura está muy chula, entonces esa disonancia de decir, lo odio mientras lo estoy estudiando, porque obviamente lo estás estudiando, tienes que aprobar un examen, tienes esa presión y no puedes parar a disfrutar del conocimiento en sí. Pero luego cuando estás en una situación más relajada, es como que ya te gusta más y más, más Y agradable. siempre, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para mí influía mucho el profesor en que me gustara más o menos una asignatura. Sí, Y por eso, por cierto, quiero aprovechar que antes no lo dije, pero ya que mencionamos a Clara, quiero decir que me parece que fue una de las profesoras mejores que tuve en la carrera, desde luego en ese primer curso. Y tuve la suerte de tener algunos profesores muy, muy buenos, ¿eh? Y uno de ellos fue Clara. La verdad es que una profesora excelente. sí, totalmente. A mí justamente es eso, porque me dio también física básica 2, o sea, la parte de fluidos y nuclear, muy por encima. O sea, cuando esa primera aproximación a esos ámbitos, y como profesora, la verdad que me encantó. Y yo creo que con esto podemos seguir. Bueno, Rafa, no sé si tiene que aportar algo o ya es para la siguiente pregunta, porque iba a darte paso y digo, uy, No, simplemente era para reafirmar el papel de los profesores, porque yo, en mi caso, en biología, recuerdo asignaturas que a mí me llaman muchísimo la atención. A ver, no quiero hacer mención a nadie, obviamente. Y luego, pues, el profesorado te bajaba bastante las expectativas y te daba una pena terrible porque tú decías, es que esto se está desaprovechando de una manera que te da mucha rabia. Y también pasó al contrario, asignaturas que ibas un poco, bueno, pues a ver qué tal y demás. Y con un profesor que demuestra esa pasión y esas ganas de transmitir, gana, pero muchísimo. El caso, por ejemplo, de Adri mío en biogeografía insular en el máster con Fernández Palacios, que eso era una gozada sentarte ahí a escuchar. Pues es un caso y la verdad el papel del profesor yo creo que es absolutamente fundamental en cualquier etapa educativa, en primaria, en secundaria, en bachiller o en la universidad. Y ese Yo, papel yo, también...
Sí. Conozco a Palacios de oídas, porque mi hermano estudió biología. Así que Ah, vale, vale. Es un lo profesor, nombraste ahora y sí, me vinieron recuerdos de cuando él me hablaba. un profesor espectacular de yo recordar, no anotar absolutamente nada, porque te sentabas y yo me cruzaba de brazos y era oír y oír. Y bueno, cuéntame lo que tú quieras, Las puedes estar clases aquí. eran documentales, Sí, era sí, una sí, sí, cosa. sí. Totalmente, totalmente. Y cuando te toca alguien así, dices, choja, que aquí he tenido una suerte increíble. Y bueno, nada, ahora sí doy paso a Rafa para la siguiente cuestión. El tema de que, al igual que hemos desgranando, es que me había preparado yo la presentación, era como el nexo perfecto. Bueno, y al igual que íbamos desgranando cada parte del título de la tesis de Héctor, vamos a ir cada parte de su vida, de su carrera profesional, porque al final esto no va a ser coffee break. Aquí no vamos a hablar tanto de investigación, sino de nuestro invitado y de su carrera personal. Entonces, pues bueno, terminas la tesis y te marchas a Estados Unidos. A ver, Rafa, ¿qué nos comenta? Sí, mi siguiente pregunta era un poco en el sentido personal y también profesional. ¿Cómo fue esa experiencia en Estados Unidos, que estuviste pues prácticamente una década en el National Center for Atmospheric Research? ¿Cómo fue tu experiencia, cambiar de país, el mundo de la investigación allí, los recursos, la gente y también un poco en el ámbito personal, cómo te sentiste tú en esa experiencia? La verdad es que tuve muchísima suerte. Fue una experiencia maravillosa, me fue increíblemente bien. Yo me marché después de terminar el doctorado porque, bueno, en aquella época no había perspectivas, ¿no? Para los investigadores jóvenes, pues conseguir plazas fijas. No te digo ya en el IAC, sino incluso en España en general estaba muy complicado. Había ya una lista de espera considerable, ¿no? De varios años en los cuales no salían plazas. Entonces, la gente que estaba por ahí, pues iban haciendo currículum, haciendo postdocs y demás, pues no, estaban ahí un poco a la espera de que pudieran salir plazas y había gente muy brillante y tú decías, madre mía, yo tengo que esperar turno detrás de toda esta gente que hay aquí delante. Y, y ya digo, ¿no? Gente muy brillante que salían todos los años, que hacían su doctorado, que luego se metían a hacer postdocs y demás. Yo tuve suerte porque cuando estaba terminando el doctorado, uno de los grupos con los que solíamos colaborar en el IAC, que es el grupo de Boulder, en Colorado, como mencionas tú, el National Center for Atmospheric Research, que está situado allí, pues estaban buscando una persona con un perfil muy parecido al mío porque se les acaba de jubilar. Y entonces, pues bueno, me propusieron que me presentara. A mí me parecía un poco, no sé, un disparate porque yo no tenía claro qué quería hacer con mi vida. Yo, a ver, tengo que decir que yo nunca albergué esperanzas serias de acabar siendo un investigador. Yo entré a hacer el doctorado porque quería probar lo que era esto, quería vivirlo durante una época de mi vida y luego siempre digo, mi idea era hacer investigación una época para probarlo, ver lo que es, disfrutarlo y luego ya buscarme un trabajo serio. Entonces hice el doctorado con esa expectativa, ¿no? Y además viendo que no había posibilidades y tal, yo es que ni me planteaba dedicarme a la investigación. Entonces surgió esta posibilidad y digo, bueno, pues no sé, es interesante, pero francamente me daba hasta un poco de miedo porque lo normal era irte de postdoc. De postdoc te vas 2 años. Te vas a Alemania, estás 2 años y luego terminas esos 2 años y te vas a otro sitio. Te vas a Australia otros 2 años. Entonces hay como esa temporalidad. Pero esto era un puesto fijo, digamos fijo como es fijo en Estados Unidos, no de funcionario, sino de laboral. O sea, se acaba de jubilar la persona que hacía ese trabajo. Entonces me da un poco de miedo, ¿no? Pero como me dijo un compañero, Manolo Vázquez, dice, oye, que es un trabajo, no es una condena, te puedes ir cuando quieras. Si no te gusta, te vas. Digo, ostras, no se me había ocurrido mirarlo desde ese punto de vista. Y entonces se me ocurrió plantearlo, se lo planteé a mi pareja como una posibilidad para irnos un añito, ver qué tal nos iba y luego ya, pues veríamos, luego ya nos volvemos y me busco un trabajo serio. Entonces, la expectativa era irnos un año a probar y luego ese año se convirtió en otro año y luego ese año se convirtió en otro año y así pues nos tiramos 9 años allí, ¿no? Maravilloso. La verdad es que la experiencia fue increíble, me sentí muy integrado no solo en el centro de trabajo, en la propia sociedad.
quiero aquí romper una lanza porque, no sé, está de moda hablar muy mal de los estadounidenses y yo solo tengo palabras de agradecimiento. Nunca me he sentido tan acogido y tan bien tratado, ni siquiera en mi propio país. O sea, yo tuve la sensación de irme de aquí y que era como un alivio para mi país, ya no me tiene que mantener, ¿vale? En cambio, en Estados Unidos yo me sentía apreciado, me sentía querido. Cuando yo me fui, o sea, cuando ya llegó el momento de, a ver, mi jefe, el director del observatorio allí, sabía que yo estaba mirando la posibilidad de volverme porque ya empezaba a ver aquí posibilidades laborales y yo tenía un currículum con el que podía aspirar a sacar una plaza aquí. Entonces, bueno, yo estuve un par de años, pues trabajando allí, pero cuando salía una oportunidad aquí de una oposición, pues yo me presentaba, ¿no? Y eso nunca se lo oculté porque se lo debía, ¿no? Ahí me trataron tan bien que yo no podía estarles yendo por la espalda a traición y le dije, mira, sabes que, en fin, Canarias tira mucho, los que somos de allí, la familia, etcétera, pues nos tira mucho y yo, sabes que... Y eso ahí lo asumen con mucha naturalidad porque es normal, los estadounidenses viajan, se mueven mucho de un sitio a otro. Ellos no están tan ligados al sitio donde se criaron, ¿no? Y es muy habitual que estudies que nazcas en un sitio, te críes en otro, estudies en un tercero y trabajes en otro, ¿no? Entonces, bueno, lo veían con cierta naturalidad y me dijo que, bueno, que lo entendía, que no había ningún problema. Cuando ya llegó el momento de que aprobé esa oposición y ya, bueno, pues empecé a decir que en algún momento en el futuro cercano me iba a volver a España, el director me llamó a su despacho y me preguntó que si había, es que esto suena un poco feo decirlo así, pero es que fue como ocurrió y a mí es que me llegó al alma, aunque a alguno le parezca que es una mentalidad capitalista, pero creo que expresa, o sea, el tío me preguntó directamente si había alguna cantidad de dinero que pudiera poner encima de la mesa que a mí me hiciera cambiar de opinión. Y yo, bueno, le contesté que por supuesto no, que no era, porque no era una cuestión de dinero, porque bueno, de hecho allí estaba cobrando el triple de lo que voy a cobrar aquí, o de lo que venía a cobrar aquí, que no era ese el tema, pero o sea, el hecho de que mi jefe tuviera ese interés en que yo me quedara, o sea, que estuviera dispuesto a hacer una contraoferta para que yo me quedara, para mí era una experiencia nueva porque nunca me he sentido útil. O sea, quiero decir que uno piensa que, no sé, que básicamente que uno está viviendo a costa de la sociedad. Suena un poco fuerte decirlo así, pero y no es cierto, o sea, no debería serlo. Pero quizás por ese síndrome del impostor que yo siempre he tenido y esa especie de complejo, uno siempre piensa que está consumiendo recursos públicos, ¿no? Y que debería hacer más cosas y trabajar más. Perdón, esto nadie se debería sentir así. O sea, es importante, ¿no? Todo empleado público, desde el primero hasta el último, es importante. Y yo esto estoy hablando por mí mismo, que es una sensación que tenía. Y que digo esto para hacer ver que me sentí muy querido en ese país, muy bien acogido, pero ya digo, incluso a nivel social, con los amigos, la gente allí. También allí se da el hecho de que ahí pasa un poco lo contrario que aquí. Aquí formamos, como la educación es casi universal en España, pues es muy fácil acceder a la universidad comparado con otros países. Entonces formamos muchísima gente, pero luego no somos una sociedad que invierta tanto en conocimiento como para absorber toda esa gente que formamos. O sea, España forma muchísimos, no sé, voy a decir investigadores, pero en general de todas las áreas del conocimiento, muchos titulados universitarios, muchos doctores, muchos graduados, que luego no tiene capacidad para absorber, porque no tiene ni un tejido industrial, ni un tejido de investigación, ni un tejido social que permita absorber todo ese potencial que forma, ¿no? En Estados Unidos pasa lo contrario. La educación allí es más difícil y hay mucha menos gente que va a la universidad. Porque es difícil, porque es caro, porque tiene sus dificultades y hay pues mucha menos gente. Si además estás en un ciclo económico bueno, como era en aquella época, en los años 90, la gente que saca mejores notas no se hacen investigadores, sino que se van a trabajar a grandes empresas en las que pueden ganar mucho más dinero. Entonces, a los centros de investigación les cuesta encontrar gente con la que cubrir sus puestos de trabajo y por eso tienen que recurrir a extranjeros. Y en particular, bueno, ahí donde yo trabajaba habíamos varios españoles porque, y además me lo decían, dice, es que no entiendo la política de tu país. O sea, se gastan una pasta en formar gente como tú para luego dejarlos ir. Y yo les decía, no, si no es que
Si no es que me dejen ir, es que se alegran de que te vayas porque así no tienen que, no tienen que pagarte, ¿no? Y si pues aquí estamos encantadísimos, dice, tráete a todos tus amigos de España a que vengan aquí, que aquí estamos encantadísimos. Esto depende un poco del ciclo económico, ¿no? En los ciclos económicos malos, pues entonces la gente tiende más a buscar la seguridad que te da el ámbito académico, que te da más seguridad que la empresa privada, pero bueno, en general es un poco así. Es que queríamos aprovechar esto porque siempre que tenemos algún invitado o invitada pues, que ha investigado fuera, hacemos mucho hincapié, entre comillas, en estos temas, ¿no? Porque es un problema actual y, de hecho, conseguir a las asociaciones de jóvenes investigadores, como por ejemplo GINTE, en el caso de Tenerife, ves todos los problemas que están teniendo a nivel de contratos, a nivel de plazas, etcétera. Entonces, queríamos saber si tú actualmente cómo ves el tema, si ves que ha mejorado pero que todavía le queda, o sea, un poco tu visión, porque, no sé, hay mucha gente como, yo creo, hablo por mí mismo, yo me planteé el doctorado, yo quería investigar después de acabar el máster, de hecho, yo me metí en el máster con vocación al doctorado. Claro, luego ya empiezas a hablar con gente que está en el mundillo, que está haciendo el doctorado, que amigos que empiezan y tal, no sé qué, y empiezas a ver las condiciones y dices, es que no me meto ni loco. O sea, yo ahora mismo no me meto ni loco. Entonces, claro, es un poco o tragas, por lo menos durante el doctorado, la situación que hay ahora, a no ser de que tengas una beca buena, bien garantizada, con buenas condiciones, o no lo haces. Entonces, queríamos saber un poco tu opinión sobre esto. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que has hecho bien. Yo a veces parece que los que hacemos divulgación tenemos que hacer un esfuerzo por fomentar las vocaciones científicas, etcétera, etcétera. Yo tengo bastantes dudas con eso. O sea, yo creo que hay que fomentar la cultura científica en la sociedad, eso es muy importante, pero no sé si tenemos que animar a que todo el mundo quiera ser investigador, investigadora porque es muy duro y realmente las expectativas son complicadas. Entonces, claro, en mi caso yo estoy súper contento con cómo me ha ido, pero admito que he tenido un factor de suerte muy importante y conozco gente mucho más brillante que yo que han tenido una carrera mucho más complicada, que lo han dejado y es una injusticia, pero no se dieron las circunstancias que se tenían que haber dado, ¿no? Entonces, si me preguntas por la comparativa con otros países, España es un sitio un poco raro. Si nos comparas con, por ejemplo, con el norte de Europa, quizás nos parecemos más un poco a la cultura mediterránea en ese sentido. Em, Son países en los que yo creo que España tiene una fortaleza muy grande en el sistema educativo, en particular el acceso a la educación pública, que es una educación de mucha calidad. O sea, yo nunca he echado nada de menos y toda mi educación ha sido en el sistema público, en un colegio pequeño de un pueblo en el norte de Tenerife, en una universidad relativamente modesta de las universidades públicas de España. Ahí hice yo toda mi educación hasta el doctorado, incluido el doctorado. Entonces, eso yo creo que, y es lo que me decían en Estados Unidos, ¿no? Que les parecía impresionante que en España, prácticamente sin recursos, se pueda estudiar hasta un doctorado y eso esté accesible a todo el mundo. El problema viene después. Entonces, en España es muy fácil, está muy democratizado el estudio, pero no el acceso o la estabilización en la carrera investigadora. Yo veo que en Estados Unidos, si alguien, por ejemplo, tiene muy claro que se quiere dedicar a investigar, pues puede a lo mejor hacer el esfuerzo, pedir un crédito, no sé, a lo mejor no puede por sus circunstancias familiares o personales o porque es de un sitio de un origen muy humilde y no se lo puede permitir o porque no consigue, hay créditos, pero a lo mejor no los puede, lo que sea, ¿no? Las circunstancias son complicadas. Pero el que se mete y estudia y consigue entrar en ese ámbito, es mucho más factible que luego te acabes dedicando a la investigación. Porque además allí también tiene más flexibilidad a la hora de moverse. A lo mejor no consigues un puesto en tu estado, pero estudias en Colorado y yo qué sé, y te vas a trabajar a Arizona y no pasa nada. Y eso lo llevan con cierta naturalidad. Entonces, hay más esa continuidad. O sea, en España lo veo como que es más piramidal. Es muy fácil el acceso a los estudios, pero luego es muy difícil e incluso hacer un doctorado, entrar en la carrera postdoctoral, pero ahí empieza el drama.
porque te metes en la carrera postdoctoral y eso es una precariedad tremenda de, como digo, estar un par de años aquí y allá, que para alguien joven, yo lo recomiendo para probar, es decir, alguien joven que quiera, como era mi filosofía, es decir, voy a probar esto por disfrutarlo una vez en la vida. Si es con esa mentalidad, sí, lo recomiendo. Y lo puedes probar y a lo mejor tienes suerte y te va bien. Pero luego llega un momento, sobre todo para compaginarlo con una vida personal, con tener una pareja, con tener una familia, se complica muchísimo. No digamos ya si tienes niños pequeños y tienes que estar 2 años en un sitio, otros 2 años en otro, yendo de un lado para otro. Eso se complica muchísimo y es muy difícil de compaginar con una vida familiar. Y ahí es donde está realmente el drama, ¿no? Conseguir una estabilidad laboral en un país como España a día de hoy es súper complicado. Ha mejorado, porque ahora ya por lo menos hay una carrera más o menos definida. Está la vía de la Ramón y Cajal, que empezó, no sé exactamente el año, pero a principios de los 2000, que es el equivalente a lo que llaman el tenure track en otros países, que es decir, bueno, eh, cuando ya estás en tu carrera postdoctoral, si las cosas te están yendo bien, tienes mucho currículum, puedes aspirar a conseguir uno de estos contratos, que son contratos por 5 años. Si lo haces muy bien en esos 5 años, entonces hay un compromiso de sacar una plaza que ya a lo mejor no necesariamente es de funcionario, pero puede ser de laboral fijo. Entonces ya hay unas perspectivas de estabilidad, pero no deja de ser piramidal. Quiero decir, el sistema forma muchísima gente, muchísimos doctores, pero absorbe muy pocos, porque hay pocos puestos de investigación, hay pocos centros de investigación, hay poca inversión en ciencia y eso se acaba notando. O sea, por mucha política que tú hagas, tú puedes hacer la política mejor intencionada del mundo, pero si no hay recursos, si no hay dinero para financiarlo y para contratar a la gente y pagarle, entonces vas a tener un sistema piramidal, no una estafa piramidal, pero sí un sistema piramidal en el sentido de que hay mucha gente que entra, pero al final muy pocos tienen acceso a una estabilidad laboral. Sí, básicamente que hablando muy en general, que España es realmente un país exportador de conocimiento, no tanto de conocimiento científico, sino de gente de ciencia, de perfil investigador. La verdad que es una pena en ese Yo, sentido. yo pongo la comparación, cuando hablo de este tema con gente que no es del ámbito científico, le pongo la comparación con el fútbol. Mira, Europa en general y España en particular invierte muchísimo en fútbol. Es una cosa que nos gusta y nos gastamos el dinero en eso. Entonces nos traemos el talento de donde haga falta, de cualquier parte del mundo, ¿no? Y tenemos una liga súper competitiva y ganamos las Champions y esas cosas. Y hay países que son exportadores netos, que forman esos futbolistas, pues yo qué sé, todos, los que todos tenemos en mente, pues en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, son países que tienen unas canteras en las cuales los chavales, bueno, ahí es diferente porque ya desde que son muy pequeños se los meten eso y esa es otra problemática, pero bueno, que no tienen esos recursos para, digamos, para tener esas ligas de élite. Y entonces esos talentos jóvenes pues acaban viniendo a Europa, vienen a España, vienen no sé, a Alemania, Inglaterra, a desarrollar su carrera, porque es donde está la inversión fuerte, ¿no? Pues eso mismo nos pasa a nosotros, o sea, España es como Argentina y como Brasil en ciencia. Son países que tienen unas canteras estupendas y que exportan sus investigadores a otros países que son los que tienen, digamos, los que apuestan, los que ponen los recursos para tener unas grandes centros de investigación, grandes universidades, que es el equivalente a las grandes ligas de fútbol que hay en Europa. Es un poco una analogía, no sé cuánto de afortunada es, pero creo que a la gente que no esté muy en el tema le ayuda a entender un poco la situación. Sí, a mí la verdad que la analogía me parece perfecta, ¿verdad? Porque ilustra muy bien cómo es el mundillo en este caso. Yo también te quería preguntar, Héctor, una cosa que a mí me llama mucho la atención y por la que tengo muchísima curiosidad. Uno de los proyectos en los que se participó fue una colaboración con la JAXA, con la Agencia Espacial Japonesa, la misión, no sé si es Hinode o Hinode, siendo japonés me imagino que será Hinode. Sí, creo que aspiran un poco la H, dicen algo así como Hinode. No, Hinode. no sé muy bien dónde ponen el acento, no lo tengo claro. Creo, es como si la acentuaran todas, Hinode. No, no lo tengo muy claro, pero bueno. Sí, como por sílabas, ¿no? Algo así que Sí. lo separan. Yo quería saber un poco cómo es una colaboración a este nivel ya con una agencia, cómo se les acercan ellos a ustedes
o cómo va la colaboración a esos niveles? Pues la verdad me produce muchísima curiosidad. Sé que también colaboraron con la NASA, la Solar Dynamics Observatory, que obviamente también me interesa, si puedes comentar un poquito ambas, pero también ese Sí, apartado internacional de la JAXA. sí, eso es una cosa maravillosa de la ciencia, ¿no? Esa internacionalidad. Es muy habitual. Las agencias espaciales siempre cooperan, salvo ahora el caso de Rusia, Roscosmos, por la situación que hay, pero lo habitual es que cooperen normalmente por también un tema de, primero, por compartir experiencia, porque a lo mejor a mí se me da muy bien hacer una cosa y a ti otra, entonces si nos juntamos tenemos más probabilidades de éxito, pero también por un tema de reducir riesgos, ¿no? Lo que hacen las agencias es que suele haber un liderazgo claro, importante, es decir, esta misión la lidero yo, pero tú pones alguna aportación y así un poco pones también tu banderita y tal. Y a cambio yo pongo también en las tuyas, ¿no? Y eso significa que si mi misión explota y es un desastre, pues bueno, eso será un desastre, pero a lo mejor en las que salgan bien de las tuyas, pues ahí habrá una aportación mía que yo podré vender como que, bueno, he tenido éxito en esta otra parte, ¿no? Porque a veces eso pasa, las misiones espaciales a veces fallan. Eso hay que asumirlo. A veces la gente se lleva las manos a la cabeza porque un proyecto de 1.000 millones de dólares explota al lanzarlo, pues son cosas que pasan y porque es difícil, porque una de los requisitos de las misiones espaciales es que no puede, por lo menos agencias como NASA, JAXA, la europea, ESA, todas las agencias espaciales requieren que cada misión tenga algo de innovador, porque tiene que haber un avance del conocimiento. No puedes repetir algo que, o sea, no puede ser rompedor totalmente, porque hay que tener una experiencia previa que garantice unas ciertas posibilidades de éxito, pero tiene que haber algo de innovación y por tanto tiene que haber algo de riesgo, ¿no? Entonces eso es así. Entonces esto es bastante habitual que ocurra. Para mí no era habitual, ese fue en aquel momento, ¿no? A principios de los 2000 era la primera vez que yo estaba involucrado en una colaboración internacional de una misión espacial y fue una experiencia increíble, sobre todo porque es que no es colaborar con otro país, es que es colaborar con Japón, que es que son muy diferentes. Es que es una cultura tan diferente a la nuestra que es divertidísimo, porque hay tantas cosas que te sorprenden. Nosotros solemos pensar que somos muy diferentes a los alemanes, a los italianos, a los ingleses, a los estadounidenses. Nada, somos lo mismo. O sea, un español, un sueco, un francés, un estadounidense, somos iguales. O sea, tienes que irte a hablar con un indio, tienes que irte a hablar con un japonés para realmente ver gente diferente, ¿no? Y, y debo decir que ellos están más acostumbrados a trabajar con Occidente que al revés. Entonces, la comunicación es difícil, incluso no solo a nivel de lengua, a nivel de todo, incluso a nivel de lenguaje no verbal, a nivel de costumbres, pero ellos hacen un esfuerzo mayor que nosotros, porque, bueno, por la razón que sea, quizás por la influencia de Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la mayor influencia en el desarrollo de Japón, tienen más contacto con Occidente del que nosotros tenemos con ellos. Ellos ven las películas estadounidenses, todo, ¿no? Con lo cual tienen más ese contacto, pero hay cosas como, por ejemplo, saber interpretar. A mí me tenían que explicar a veces en una reunión de decir, no, han dicho que no a tal propuesta. Y yo, no han dicho que no, han dicho que lo pensarían. No, lo pensaremos quiere decir no. Ellos en su cultura nunca dicen que no. Es como muy maleducado, es grosero decir que no. Entonces, vale. Entonces, cuando tú propones algo y se hace un silencio incómodo, esa es otra cosa que ellos tienen. Ellos prolongan mucho los silencios, que a nosotros nos incomoda muchísimo. En cuanto hay un par de segundos de silencio, ya nos empezamos a mirar, nos reímos, hacemos alguna tal. Ellos pueden pasar 5, 6, 7 segundos en silencio mirándose unos a otros y después de ese tiempo a lo mejor pues empiezan a reírse y a hacer obvio que hay un silencio incómodo. Eso quiere decir que no, ¿vale? Entonces, efectivamente, había pasado eso en una reunión, que alguien había hecho una propuesta, se hizo un silencio durante varios segundos, se intercambiaron unas sonrisitas y alguien dijo, bueno, lo vamos a pensar y ya mañana les diremos. Entonces, decir, bueno, eso quiere decir que no, bueno, pues interpretar ese tipo de mensajes es del tipo de cosas que para mí eran nuevas, ¿no? Y había gente que tenía experiencia y que hay que saberlas conocer para poder trabajar bien. Pero por suerte la ciencia tiene al final, o sea, empezamos hablando entre personas, pero luego al final hay todos unos protocolos de ciencia y de ingeniería que sí que son muy universales, ¿no? Entonces al final los cálculos son los que son,
La ingeniería es la que es, si nos ponemos de acuerdo en usar las mismas unidades y no ponemos millas, libras y cosas así, al final, a la hora de la documentación técnica, todo queda muy claro. Pero a la hora de esas conversaciones de alto nivel, a nivel humano, digamos, es muy divertido y muy... Y bueno, y que se aprende mucho, ¿no? Como digo, es una cultura muy, muy diferente a la nuestra, nos choca en muchos aspectos y no sé, para mí algunos viajes que hice a Japón, pues fueron, bueno, por ejemplo, tener una reunión un domingo. O sea, teníamos que hacer una reunión, eran 2 días y la reunión era domingo y lunes. Y yo nunca pregunté, pero eh, siempre me quedé pensando, pero ¿por qué domingo? Porque ellos también descansan los domingos, ¿no? Pero no, nunca entendí por qué la reunión era domingo y lunes. Me parece que aquí sería difícil de imaginar, o sea, tendría que haber una razón de peso y bueno, se haría. Pero allí parecía, no sé, yo imaginaba que al llegar allí lo primero que alguien diría, bueno, empezamos un domingo porque, no sé, es la fiesta del emperador, no sé qué, pero no, llegamos allí, empezamos la reunión como si tal cosa, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Entonces, bueno, no lo sé, son diferencias culturales que seguro que es porque hay cosas que a mí se me escapan, ¿no? Después con NASA sí que tuvimos bastante colaboración. De hecho, NASA estuvo pagando mi sueldo durante un tiempo, ¿no? Es una cosa que tienen allí a veces que tú puedes tener un sueldo que te paga tu centro de investigación o puedes tener lo que llaman soft money, dinero blando, que es que te pagan con dinero que viene de proyectos. Entonces, siempre suelo decir que la NASA, su negocio es poner cosas en el espacio, pero no tanto hacer ciencia con esas cosas. La NASA suele dar dinero a las universidades y los centros de investigación para que desarrollen instrumentos y para que hagan la investigación con esos instrumentos, ¿no? Entonces, pues el centro en el que yo trabajaba tuvo un contrato con la NASA para desarrollar, para colaborar en el desarrollo de uno de los instrumentos, el HMI, y parte de ese contrato era pues el sueldo de un científico, en este caso era mi caso, pues para hacer ciertos trabajos, ¿no? Igual pasó en el caso con Ginode. Y bueno, una anécdota curiosa que tengo y que no la suelo decir mucho porque me da vergüenza, pero aquí como no es coffee break, lo voy a decir y ya está, es que al final, en el SDO, en las etapas finales del desarrollo nos dijeron que iban a introducir un elemento adicional para equilibrar masas, o no sé qué historia. Entonces iban a poner una plaquita metálica y que la iban a aprovechar para grabar los nombres de la gente que había participado en la misión, que había colaborado en hacer la misión. Y entonces ahí se grabaron los nombres de mucha gente, entre ellos está el mío, y tengo un síndrome del impostor muy grande, por eso no lo suelo decir mucho, porque me da vergüenza que hay gente que entró después y que ha hecho mucho más trabajo que yo en SDO, que no tiene su nombre en la placa y sin embargo yo sí lo tengo. Y además se da la circunstancia que no es un satélite al uso, que está en la órbita baja, sino que está en una órbita geosíncrona, ¿no? Geoestacionaria o geosíncrona, que es una órbita que está a 36.000 kilómetros de altura y yo he estado trabajando precisamente con simulaciones de ese tipo de órbitas y una cosa que me he dado cuenta es que es muy, muy estable. O sea, esos bichos van a estar ahí millones de años. Van a ser nuestros monumentos cuando nuestra civilización haya desaparecido y no quede nada de nosotros sobre la faz de la Tierra. Los satélites geoestacionarios van a seguir ahí dando vueltas. Una civilización alienígena que venga aquí dentro de 100 millones de años no sabrá que ha habido seres humanos en este planeta a no ser que detecte esos satélites geoestacionarios, ¿no? Y ahí estará el SDO y estará mi nombre en una placa en ese satélite. Que me vuela la cabeza un poco cuando lo pienso. Me encanta la anécdota. Ico de los vinos presente hasta en el colapso de la humanidad. De la Yo lo civilización. digo yo porque yo de Ico, bueno, Víctor es de Ico, toda mi familia materna es de Ico, mi madre estudió en el Lucas Martínez Pino también, entonces es como que yo es verdad que he vivido toda mi vida en Tegueste, pero vivo muy conectado con Ico y no sé, me hace gracia Vamos, no pasa nada, venga. todo el hecho de estar en una placa, porque claro, no es lo mismo en una placa metálica grabada tu nombre que lo típico que pone la NASA de manda tu nombre a Marte con determinadas Estaba misiones, pensando sino lo que esto es mismo. El mío está como, por ahí, ¿eh? pero que esto es como ya más top, ¿sabes? Río placa grabado ahí flotando en una órbita súper estable que puede durar millones de años y me flipa. Y
Y ya para, bueno, decíamos que el enfoque de esta entrevista iba a ser un poco por las distintas etapas de tu vida. Queríamos finalizar con la más actual. Bueno, hasta hace poco fuiste noticia por un estudio acerca del planeta 9, de un objeto, de un asteroide. Bueno, que tampoco queremos hacer mucho spoiler y que nos cuentes un poco cuál es la importancia de esto porque ha salido. Creo que cuando pones cuando busco tu nombre en Google, creo que es de los primeros resultados que sale. O sea, este año estuviste muy presente en distintos medios. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa fama? Bueno, es una cosa que salió un poco de Coffee Break, ¿no? Que es una cosa que también defiendo a veces que no hay el canal entre comunicación e investigación no es unidireccional. O sea, no es que lo que se investiga va a comunicación para contárselo a la gente, sino que es bidireccional, que a veces de la comunicación también puede surgir investigación interesante. Y hay varios, eh, siempre digo, ¿no? Que hay varios papers científicos, varios trabajos científicos que han salido como resultado de Coffee Break, de cosas que empezamos a hablar en Coffee Break y de ahí surgieron ideas o, eh, ideas o líneas de investigación que luego acabaron dando lugar incluso a publicaciones científicas, ¿no? Y llevamos un promedio de algo así como uno al año. Un paper al año es una producción bastante respetable para un proyecto científico. O sea, un proyecto científico pequeño que publique un paper al año, los hay. Entonces, eso me parece bastante, no sé, que vale la pena ponerlo en valor y darlo a conocer, ¿no? Que debe ser, yo creo que bidireccional ese canal y puede serlo. Entonces, perdón que me he dispersado un poco. El tema de esto del planeta 9 fue, bueno, una idea que se me ocurrió a base de comentar dos noticias aparentemente completamente diferentes en Coffee Break. Por una parte, tenemos esta idea que lleva, pues, sobre todo desde 2014 ha cogido bastante fuerza, de que puede haber un noveno planeta en el sistema solar que aún no hemos descubierto, ¿no? Y esto es muy impresionante, porque claro, Plutón ya sabemos que es un objeto pequeño y que hay probablemente cientos de objetos como Plutón por ahí fuera, hemos ido descubriendo más, entonces por eso se decidió que vamos a reservar el nombre de planeta para otro tipo de cosas de más entidad que Plutón. Entonces nos quedamos ahí. Héctor, antes de de que continúes, tengo que meter esto, tengo que preguntártelo. ¿Plutón planeta o Plutón no planeta? Porque esto es un debate que hemos tenido aquí unas cuantas veces y creo que es importante saber la opinión de un experto. Francamente, a mí me da igual. Quiero decir, eso es cómo llamamos a las cosas. Es etiquetas que le ponemos a las cosas. Plutón, como oí decir una vez a un investigador de la misión New Horizons, dice, Plutón puede que no sea un planeta, pero desde luego es un mundo. Entonces, Plutón me parece que es un mundo. Que sea un planeta o no, ya es cuestión de cómo queramos llamar a las cosas. A mí me vale lo que sea. O sea, yo diría, mira, pónganse de acuerdo y yo lo que me digan me vale. Es decir, es nomenclatura. Yo siempre digo que pelearnos por cómo llamamos a las cosas es tener ganas de pelear. Yo no las tengo, no me gusta discutir, entonces pues Bueno, llamo. aquí en este podcast de vez en cuando creo que hay bastantes ganas de pelea. Sí, yo sé que es un tema polémico, sé que es un tema polémico, pero bueno, insisto, si me permites, voy a decir lo que quiero decir sobre el planeta 9 y luego te digo una cosa volviendo a esta pregunta sobre Plutón. Vale, perfecto. Entonces, hay una idea de que puede haber, no es seguro, pero cada vez yo creo que se va juntando más indicios indirectos que apuntan a la presencia de un objeto grande, entre 4 y 8 veces la masa de la Tierra. O sea, no estamos hablando de algo pequeñito como Plutón, estamos hablando de un señor planeta, que estaría muy lejos, más de 10 veces la distancia a Plutón, o sea, muy, muy lejos, y que no se habría descubierto todavía. Entonces, eso por una parte, hay gente que está investigando en eso. Por otra parte, como dicen, ¿no? En una nota, en inglés dicen en unrelated news, ¿no? Como en noticias que no tienen nada que ver, hace poco ha sido noticia un trabajo además de un investigador muy polémico, que es el famoso Avi Loeb, porque identificó un meteoro en una base de datos que tiene su historia, porque es una base de datos de satélites espía estadounidenses. Él identificó un meteoro
que es muy raro, que debe venir del espacio interestelar y entonces él, pues como tiene esa manía, dice, como es muy raro, seguro que es una nave alienígena. Bueno, yo no creo que sea una nave alienígena, pero sí que me puse a atar cabos y este meteoro efectivamente es un objeto un poco peculiar, el meteoroide, y o hay algo que no entendemos bien sobre los objetos interestelares o este objeto se ha encontrado, este meteoroide se ha encontrado con algún objeto a lo largo de su trayectoria, un objeto que lo ha desviado o deflectado. Resulta que si tú te calculas su trayectoria y la trazas hacia atrás, desde su impacto con la Tierra hacia atrás, resulta que ese objeto, ese meteoroide, viene justo de la región en la que las simulaciones predicen que hay máxima probabilidad de que esté el planeta 9 si existe. Entonces, uniendo eso a toda una serie de peculiaridades que tiene este meteoroide y que dejarían de ser peculiaridades, tendrían una explicación totalmente natural si fuera un objeto que fue deflectado por un encuentro con el planeta 9, entonces eso me llevó a formular la hipótesis de que quizás este meteoroide es un objeto interestelar, una roca que iba flotando por el espacio. Hace 80 años se encontró con el planeta 9, que lo desvió y acabó chocando con la Tierra. Para mí esa hipótesis es la explicación más natural de las observaciones que tenemos. Igual es una nave alienígena, vaya usted a saber. Ahí está Loeb en un barco ahora mismo en medio del Pacífico buscando el meteorito a ver si encuentra marcianos. Es un trozo de roca de medio metro de tamaño y cayó en el Pacífico, ¿no? Entre Australia y la isla de Nueva Guinea, por ahí en medio cayó. Entonces, bueno, mi hipótesis es que ese objeto ha sido desviado por el planeta 9 y por tanto, trazando su trayectoria hacia atrás, vamos a dar con la localización donde está el planeta 9. Y esa es la predicción que publiqué. Y ahora estamos además con mi colega Nacho Trujillo, estamos de hecho buscándolo, porque mi idea original es decir, bueno, voy a poner aquí la predicción y que ya venga alguien a observar y lo busque, y si lo encuentran ahí, pues joder, pues qué alegría más grande. Pero vino Nacho Trujillo un día y me dijo, oye, ¿por qué no lo buscamos nosotros? Digo, pues no se me había ocurrido. Debe ser divertido. Y estamos en ello y efectivamente es divertido. Vale, y te dije que lo iba a hilar con tu pregunta si Plutón es un planeta. A veces me preguntan, ¿y si lo encuentras, cómo lo llamarías? Digo, a mí me encantaría llamarlo Plutón. Eso sería lo que yo propondría, porque así resolvemos de una vez por todas toda la, Dios, toda la es polémica. que me parece buenísimo. O sea, a tope con esa propuesta, por favor. Así quedaría claramente asentado y establecido que Plutón es un planeta. Y ya se acabó el discutir. Es que no me gusta que la gente discuta, entonces sí, no sé, siempre estoy intentando mediar en los conflictos para resolverlos. Pues me parece que sería una forma bonita de resolver ese conflicto y que la gente deje pelearse por el nombre, o sea, por la definición de si Plutón es un planeta o no. Bueno, tengo una duda. Entonces, Plutón, ¿cómo se llamaría? Ya, claro, en eso, fíjate, eso no lo había pensado. ¿Plutón Po- primigenio o...? Sí, podríamos, no sé, habría que llamar Neoplutón o Viejo Plutón o algo así, bueno, no sé. Ay, espera, a ver. Bueno, no. Se me están ocurriendo ideas, Puede- digo... Se pueden repetir nombres si son objetos diferentes, quiero decir, puede haber un planeta con un nombre y un asteroide, porque entonces a lo mejor podemos, como Plutón es un planeta enano, que es otra categoría diferente, se podría quedar con ese nombre y el Plutón Claro, Bueno, se podría llamar Plutón A, Plutón menos, hay, Plutona. pero no hay sistemas estelares donde los planetas van por A, B, C, algo así. sí, sí, O me estoy... Sí, sí, todos los las de dos cosas. exoplaneta. Cuando hay sistemas de estrellas binarios o triples, a las estrellas se las llama A, B y C según de la más brillante a la menos brillante, a las estrellas. Y luego los sistemas planetarios también se llaman con el nombre de la estrella y luego se añade una letra B, empezando por la B, no por la A. Se empieza por la B, B, C, D, E, F, a los planetas que se van descubriendo. Claro, iba a decir, Estaba sé acordándome que... de... Perdón por el corte, pero es que estaba acordándome de lo de Loeb. Por lo que he escuchado, tiene como mucha manía o sea, ve extraterrestres en todos lados, ¿no? Porque me suena que con Oumuamua puede ser que también dijera Sí, que también era extraterrestre, alienígena. sí, se hizo famoso precisamente por lo de Oumuamua, ¿no? Que empezó a decir que era extraterrestre. Ya antes que eso, ya decía que las ráfagas rápidas de radio probablemente eran naves extraterrestres, que era el sistema de propulsión de unas velas interestelares y cosas así. Entonces, sí, tiene cierta fijación y algún día acertará, claro. Yo creo que él va apostando por todo. Yo creo que su idea es decir, cualquier cosa que no sepamos lo que es, yo voy a decir que eso es extraterrestre, ¿vale?
Y algún día a lo mejor se descubrirá que Oumuamua efectivamente era una nave espacial y dirán, esto ya lo dijo aquel gran genio del siglo XXI, Avi Loeb, que ya lo adelantó. No, no le hicieron caso, lo llamaban loco. No, lo llamaban loco. El pobre Giordano Bruno adelantado por la derecha. Sí, sí, sí. Yo iba a Yo decir siempre que... digo, en ciencia no solo es importante tener razón o no. O sea, yo creo que Avi Loeb está equivocado, aunque Oumuamua fuera una nave extraterrestre, está equivocado, porque lo importante no es solo el resultado final, sino el cómo has llegado a esa conclusión. ¿Vale? Y siempre pongo el ejemplo, o sea, si tú tienes en un pueblo dos médicos, un médico bueno y otro médico que cada vez que entras a tu oficina, a su oficina, te dice, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, algún día acertará, ¿vale? Y es posible incluso que el día que acierte el otro médico no te haya dicho que te vas a morir, porque sales perfectamente sano, bajando la escalera te da un infarto y te mueres allí. Y el médico malo dirá, yo lo predije, ¿sabes? Y todo el movimiento supersticioso, magufo dirá, el médico brujo lo había predicho. Entonces, vale, sí, acertaste en esa ocasión, pero tus predicciones son absolutamente inútiles porque no sabemos cuándo se pueden creer y cuándo no. Entonces, yo prefiero un médico que acierte el 80% de las veces o el 70% de las veces a uno que, ¿no? Lo del reloj, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un reloj que retrasa 5 minutos o uno que está parado? Oye, el que está parado clava la hora 2 veces al día. Sí, pero no es útil. Pues pasa lo mismo, la ciencia no es útil si acierta por casualidad. Tiene que acertar con una base, si no, no sirve. Me da un poco el recuerdo de Nostradamus, ¿sabes? De Claro. predicciones y alguna cuela, que es como, no sé, yo es que ahí llega un momento en el que digo, claro, si yo tengo una canasta y tiro un montón de bolas a la vez, alguna va a acertar. O sea, es que por Claro. probabilidad te digo, yo puedo usar la estadística a mi favor, otra cosa es que sea útil al final, que es lo que comentas tú. Claro, claro, y es importante en los tiempos que vivimos, ¿no? Por eso hablamos de la cultura científica, que lo importante que es la numerología. Hay mucha gente, por ejemplo, que se ha vuelto Iker Jimenista por cómo desde el principio de la pandemia se dio cuenta de que este virus era súper grave. Y tú dices, pero es que si tú miras la historia de Cuarto Milenio, es que hay un montón de casos antes, es que cualquier cosa que sale, vamos, es que en ese programa cualquier cosa que sale es la leche. Entonces, cuando salió el virus del Nilo, es que íbamos a morir todos con el virus del Nilo. Cuando el Zika, no sé qué, vamos a morir todos con el Zika. O sea, todo lo que sale es que vamos a morir todos por esto. Entonces, claro, alguna vez acertarás, pero el problema es que la gente no se acuerda de todo lo anterior, ¿sabes? Eh, no entremos ya ni en los fantasmas, ni en los zombies, ni en esas cosas. Pero cuando tú siempre juegas al rojo, alguna vez sale el rojo. Pero eso no es útil, porque cuando aparezca el próximo virus, eh, o sea, que este señor te vuelva a decir que esto va a ser súper mortal, no vas a saber si es cierto o no, si te puedes fiar o no. Entonces, insisto, importa no solo el resultado final, sino cómo llegas a esa conclusión. Y por supuesto, no vale el cherry picking, no vale el quedarte solo con el dato que te interesa y despreciar todos los demás. Hay que ver toda la historia para ver, pues eso, cuál es el porcentaje de éxito, ¿no? Como decía Dani, si le estoy tirando continuamente a la canasta, alguna caerá dentro. Rafa, no sé si querías comentar algo. No, yo estaba mirando a Adri y no sabía si iba a comentar algo. De hecho, hablando de Iker Jiménez, ahora me estoy acordando de algo que no tiene nada que ver. Fue una selección de. No sé si recuerdan, yo hice un pequeño hilo al respecto, seleccionando unos datos si no recuerdo mal, era de temperaturas desde los años 70 o algo así. Que los datos estaban bien, pero la forma de expresarlos y de exponerlos era tal que parecía que no existía ningún tipo de tendencia, que las temperaturas eran la misma, pero básicamente por cómo se hizo la gráfica y demás. Y claro, la gente decía, pero si los datos son reales, porque mira la fuente y no sé qué. Y sí, pero la forma de exponerlos también es importante, fundamental. Entonces, esa forma de expresar en esa ocasión a mí la verdad es que me molestó muchísimo. Pero eso sí, bueno, programa que, bueno, ya sabemos un poco cómo va. Sí, en general se está extendiendo esta costumbre, ¿no? Cada vez más en los medios de comunicación de presentar información de tal manera que dé a entender una cosa que no es cierta, aunque no digas mentiras, ¿no? O sea, en mi blog tengo empezando a escribir una entrada que se titula "Cómo engañar sin decir mentiras", y tiene que ver con eso, ¿no? Es un poco lo que tú decías ahora de que, de que puedes presentar datos de tal manera que parezca una cosa
y cuando en realidad es otra. No te digo ya cuando pones un titular o redactas una frase de una cierta manera, dando a entender cosas sin llegar a decirlas explícitamente, pero que sabes que van a generar una idea en el lector que no es la idea correcta, pero que vende más. Vamos, completamente de acuerdo. Y yo creo que a día de hoy es como una tendencia que cada vez está cogiendo más fuerza, tristemente. Pero que bueno, que al final el trabajo de nosotros y de los divulgadores en general es combatir eso, intentar ampliar esa cultura científica y dar a conocer pues la realidad, o sea, la realidad sin manipular, aunque lo que digan no sea mentira, que es lo que estás comentando, sino el hecho joder, mía, sí, los datos son estos, son los que dice esta gente, pero es que vamos a representarlo bien, no vamos a hacer escalas en la que una unidad de repente son 5 centímetros en LGI y la siguiente unidad son 0,5 centímetros. Entonces, es claro, si lo hago así, digo, claro, yo me pongo a deformar aquí la foto en vez de en diagonal a coger los lados Sí, y sí. al fin, y acabo teniendo lo que quiero. O me quedo con el trozo que me interesa, ¿no? El cherry picking que hablamos a veces, ¿no? Te doy el trozo de información que me interesa y ya tú te quedas con una idea que, bueno, en fin. Pues sí, o sea, es que completamente de acuerdo. Y sí, Rafa, perdón. Bueno, una cosa, es que justamente me acabo de encontrar, porque acabo de refrescar Twitter y me sale un tweet de alguien, no sé quién es. Última hora, se destapa la mentira de los globalistas. La NASA admite que el cambio climático se debe a los cambios en Ay, la órbita Dios solar, mío. no al ser humano ni a los combustibles fósiles. Pues 25.000 me gusta, no sé cuántos miles de Es que retweets, y es una cosa que el tema, me enerva de una manera. Y luego te pones a leer y es como no tiene es que el absolutamente tema nada que del ver. impacto Pero bueno. que alcanza también es preocupante, que al final la divulgación no llega, igual no llega porque tampoco se le da hueco. O sea, a mí me pone enfermo cada vez que, sin tener nada contra el chico este, el... eh, bueno, no quiero decir el nombre, pero el chico meteorólogo de las cabañuelas del Filomena, eh, que estas últimas semanas ha estado, no sé si en 2 o 3 televisiones también, y no sé cuánto, cada vez que me sale por ahí es como, o sea, por favor, porque Esto es un poco lo mismo que a lo que yo me refería, ¿no? De hacer el cherry picking, de quedarte solo con la vez que acertó y olvidarte de las otras, ¿no? Es quedarte con el médico que le dice a todo el mundo que se va a morir. Pues sí, algún día acertará, pero yo prefiero que me vea el otro médico, porque efectivamente a lo mejor me muero, pero me parece más útil la información que me va a dar el médico bueno. Entonces, esto es un poco así. Bueno, yo creo que no queda otra que pedir a los oyentes rigurosidad pero bueno, y esto se evita ahora, que Dani este verano va a estar a muerta ahí en la serie. Ay, tío, mira que no le iba a comentar, que lo quería... Bueno, nada, que me han cogido por una pequeña sección semanal de 15 minutos en la cadena SER en Hoy por Hoy, o sea, voy a estar la segunda quincena de agosto con la divulgación científica a nivel autonómico, o sea que, bueno, ya daremos la turra por redes para que nos escuchen. Qué Y bueno, enhorabuena. Muy bien. sí, la verdad que, joder, es una gozada. Bueno, agradecer a Abel López, que es profesor de la Universidad de Geografía, que fue el que me puso en contacto y me propuso para esto, y la verdad que estoy muy agradecido. O sea, que veremos qué tal la experiencia, primera vez en radio profesional, o sea, que con muchas ganas y muy ilusionado. Y a ver si me puedo acabar dedicando a esto también. Vamos a ser positivos en un futuro. Bueno, genial, pues es un buen comienzo, desde luego. La verdad que Pues sí, y mucho encima ánimo y que vaya hablar bien. de divulgación y de ciencia creo que es lo mejor, el poder llevarlo ahí a la radio y encima a no un programa cualquiera, sino a Hoy por Hoy, que es como el matinal de mañana de referencia que tiene la cadena SER. Entonces, joder, pues es una gozada. Que el matinal de mañana se llame hoy, por hoy, está muy bien. Ah, perdón, una tontería. Bueno, y nada, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, pedir a los oyentes en todo este tema de pseudociencias, de datos manipulados, pues una actitud crítica y escéptica y comprobar las cosas por diversas fuentes fiables, o sea que yo creo que eso queda clarísimo. Y con esto vamos a ya ir cerrando la entrevista, la verdad es que nos quedaríamos muchísimo rato más, pero bueno, para que nos gusta tenerlo Somos más cortitos que Coffee Break, así que así ya garantizamos segunda parte, si el invitado le apetece, aunque eso lo comentamos ahora al cierre, o sea que se pueden quedar hasta el final, porque antes tenemos una breve entrevista a un joven investigador que realizamos en el cuarto Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias y organizado por la Asociación GINTE.
al que nos invitaron como empresa especializada, y en esta ocasión tenemos a Félix Jiménez, que nos viene a hablar de educación y biología, porque sí, es investigador en biología, pero también, perdón, es biólogo y investiga en educación, si no me equivoco. Rafa, tú lo tenías más fresco a este chico, ¿no? Perdón, pero estaba pescando. Bueno, leyendo esta cosa sin sobre- comentarios. Que lo descubren los oyentes durante la entrevista, porque, claro, es que yo me pongo a editar estas entrevistas con muchas semanas de antelación y luego cuando llegas como, vale, lo tenía apuntado, pero bueno, sin comentarios, de verdad, qué vergüenza. Entonces, nada, les dejamos con, cerramos esta tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Palique Geek. 安い舞台その無知のベイベー遠くやった運命は気もしない Going your way Life is not a ta ta Arrancamos un nuevo Palique Geek. Hoy contamos con un compañero de profesión, biólogo, Félix Jiménez. ¿Qué tal, Félix? Muy bien, encantado de estar aquí. Félix es biólogo, pero además es docente e investigador. Y la primera pregunta que te tenemos que hacer sí o sí es ¿a qué dedicas esa faceta de investigador? Bueno, pues yo estoy estudiando la actitud hacia la ciencia en alumnos de educación secundaria. Además, pues eso, debido a mi profesión, mi pasión por la enseñanza, pues fue, yo creo, lo que me motivó a entender cómo aprenden ciencia los alumnos y cuáles son los factores que intervienen en ese aprendizaje. ¿Y cómo estás viendo por ahora la respuesta que tienen los Pues bueno, partes, digamos, de algunas ideas. Ya la experiencia docente, por así decirlo, pues te enfoca en algunas preguntas que sí que son en las que te tienes que centrar. Luego, una vez que entras en el apartado de investigador, pues es un mundo muy amplio y te das cuenta de que tienes que empezar a focalizar un poquito o a apuntar un poquito hacia dónde quieres ir. Pero la verdad es que bastante bien, es una profesión que a mí me encanta, y el hecho de poder investigar y también que, pues bueno, todos los avances que haga y todos los descubrimientos que haga me puedan ayudar en el ámbito laboral, pues la verdad es que es un gusto. Sí, a mí personalmente pues me interesa mucho el tema, además te entiendo perfectamente porque, bueno, también soy biólogo, somos compañeros de profesión por partida doble, soy biólogo y también profesor de secundaria, y sí que es verdad que a veces ves los chicos esa ilusión por aprender ciencia, por acercarse a ese mundo, dependiendo de cómo se les presente, pero es un campo muy interesante y ellos están abiertos, por lo que yo he visto a... Yo intento recordar también un poquito, porque no me queda muy lejana, mi etapa de secundaria para intentar entender a mi yo del pasado a qué me hacía a mí pues interesarme por esos temas de ciencias o desinteresarme por otros temas a lo mejor. Entonces intento hacer un poquito también ese estudio por ese motivo, por también saber lo que me llevó a mí a estudiar ciencias y lo que lleva a la gente a volcar o a dedicar su vida en eso. Y ahora que ya estás como en este otro lado también, de que puedes hablar un poco de las dos partes, tienes como esa parte de alumno, ahora eres encima investigador y docente, ¿tienes alguna experiencia, alguna anécdota que quieras compartir respecto a esta faceta investigadora? Pues la verdad es que soy novel todavía en el tema de la investigación, pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho el vuelco que han tenido todos los centros a los que he pasado el cuestionario, que me han apoyado. Es decir, ha habido un interés por parte, yo creo, de muchos centros educativos en avanzar y en intentar progresar juntos. Creo que es una inquietud que todo el campo lo tiene, y la verdad es que me sorprendió bastante, para bien, sí. Bueno, siguiendo la dinámica de estas microentrevistas, todos los investigadores que pasan por aquí siempre dejan una pregunta para el siguiente turno de la persona que pase. En este caso, la anterior persona que pasó por aquí nos hizo la pregunta, era, profesor de historia. Él preguntaba si crees que la historia en general se manipula a la hora de contarla, quizás con fines políticos o con otros fines. ¿Qué crees? Pues quiero pensar que no, quiero pensar que no, porque
digamos, considero que hay muy buenos profesionales en el ámbito de la educación que son también capaces de encontrar qué fuentes de información pues, pueden ser más fiables que otras o digamos, dónde poder buscar la verdad, por así decirlo. Entiendo que sí, que al final hay algunos autores que lo hayan podido hacer a lo largo de la historia por pura estadística, porque al final contar una historia no es algo fácil y desde un punto de vista, pues eso, objetivo, puede ser muy complicado en algunas ocasiones. Pues fíjate que pensé que iba a ser una pregunta que iba a embarrar a la persona que entrase y ha salido de la forma más diplomática y La verdad correcta que sí. posible. Sí. Es muy elegante, la verdad. Gracias. Y ahora es tu turno de meter en problemas al siguiente Sí. investigadora que pase por aquí. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué creen que motiva a los estudiantes a interesarse por algunas asignaturas? Me encanta la pregunta, me encanta. Aquí entre profes a tope disfrutando. Me encanta. Oye, pues muchísimas gracias por pasarte, Félix. Gracias Creo que a ha sido vosotros. también un buen rato. Por supuesto, sí, encantado. Y nos escuchamos en el próximo Palique Hic. Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva entrevista de Palique Hic, de esta charlita con Félix. Y bueno, ha llegado hasta ahora, esperamos que hayan permanecido y que los oyentes estén por aquí. Héctor, muchísimas gracias por pasarte. Creo que no se nos ocurre mejor invitado para cerrar la temporada de entrevistas de esta segunda andadura de Palique, esperamos que muchas más. Y de verdad, yo creo que eres un ejemplo a seguir para los tres que estamos aquí, para Víctor también. Coffee Break es un podcast que tenemos arriba y de verdad es como, o sea, es un ejemplo a seguir para Palique. Nosotros estamos ahí chiquititos currando, pero de verdad es que somos muy, muy fans de tu trabajo, de todo el equipo de Coffee Break y que nos hayas hecho... De que nos hayas tenido de que nos hayas dado el honor, que no me salía la frase, de pasarte por aquí ha sido un auténtico placer. Bueno, pues nada, el placer y el honor ha sido todo mío. La verdad es que encantado, lo he pasado muy bien, he disfrutado charlando con ustedes y nada, a ver si el próximo día podemos coincidir también con Víctor, que me gustaría conocerlo también. Lo dicho, el honor ha sido todo mío y mandarles muchos ánimos para que sigan con el proyecto, que me consta, conozco bien las dificultades de mantener una producción regular, ¿no? De un podcast de divulgación científica y les quiero, en fin, mandar muchos ánimos y que sigan adelante y es genial ver a la gente joven que se involucra no solo en la ciencia, sino también en la divulgación, porque la verdad que necesitamos estar a tope. La sociedad cada vez necesita una cultura científica para poder tomar las decisiones que se necesitan y bueno, creo que el trabajo que ustedes están haciendo me parece muy importante y espero que sigan durante mucho tiempo. Pues Gracias. sí, a ver si nos vemos prontito, porque de verdad que es una gozada. Y lo dicho, quedas invitado a un segundo programa ya en la tercera temporada, porque nos queda el episodio de la próxima semana y ya cerramos por vacaciones, volveremos en septiembre, pero será un auténtico placer volver a hablar contigo y charlar, porque de verdad ha sido increíble este episodio. Muy bien, cuando quieran. Perfecto, Genial. pues entonces yo creo que para cerrar, bueno, Rafa, si querías añadir algunas palabras para ir terminando. Yo nada, simplemente agradecer, o sea, enormemente, no, gigantemente, como se diga, a Héctor por pasarse hoy por aquí. La verdad que ha sido una auténtica gozada, he disfrutado muchísimo, muchísimo, o sea, me pegaría 2 horas más. Pero bueno, para el próximo Palique, que se nos han quedado cosas en el tintero, se nos ha quedado sobre Coffee Break, sobre el museo. Yo personalmente quería preguntar también sobre el tema de Encelado que salió esta semana, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso.
Y nada, súper agradecido, Héctor. Muchas gracias. Como ya dijo Dani, eres un referente. Así que simplemente darte Muy bien, mi pues nada, agradecimiento. gracias a ustedes, chicos. Y Adri, ya finalmente, perdón, es que siempre hacemos aquí la ronda y entonces Nada, como... hoy por lo menos no has matado a nadie, tenía que decirlo. Ah, sí, es que, bueno, Héctor no sé si lo sabe, pero a veces hago las despedidas que suenan a últimas palabras o cosas así bastante tétricas y bueno, pues se meten bastante conmigo por ir con eso. A mí me mató en Ay, sí, directo porque una vez. tuvimos un evento en el MUN, una tertulia de café científico y literalmente dije, bueno, y Rafa no está entre que hoy no nosotros. está entre nosotros. Lo cual bueno, Víctor mejoró mirando al público y haciendo así. haciendo la truja ahí. Y bueno, Pero bueno, bueno. Adri, para ir cerrando. En definitiva, no me voy a alargar más que nada, que gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias a Héctor por pasarte por aquí, además a estas horas, que este final de temporada lo hemos tenido un poco complicado en cuanto a horario y te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y más, pues eso, a las horas que son, que ya es hora de estar camino a la cama. Muy bien, pues nada, encantado. La mejor hora realmente para tener una charla sobre ciencia, sin duda. Vamos, trasnochar hablando de ciencia. Sí, por favor, siempre en mi equipo. Pues nos quedamos con estas palabras, nos quedamos con estos momentos finales. Y bueno, al público, a los oyentes, decirles que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por apoyarnos esta temporada. Y recordar que si han escuchado este episodio, como si han escuchado otros anteriores, tienen disponible una breve encuesta de final de temporada donde pueden responder una serie de preguntas para nosotros de cara a la siguiente mejorar y bueno, tener en cuenta sus opiniones. Así que está abierta, está en la descripción del episodio y nosotros la pondremos en redes sociales. Así que nada, por esto es todo por mi parte. Se despide aquí Daniel Prieto, físico y rara avis de confianza de este podcast. Esperamos que tengan una buenísima semana. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde y disfruten. Adiós.